Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. El día de hoy estamos en un programa más de la serie Democracia y Elecciones, Reflexiones hacia el 2024. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con la credencial de lector y la CUR con fotografía, que hemos denominado cédula de identidad, CUR versus INE. Y bueno, para reflexionar si es necesario que contemos con un instrumento de identidad adicional al INE, que es nuestra forma de identificarnos como ciudadanos mexicanos, o si con esto es suficiente o si efectivamente necesitamos tener una cédula de identidad con fotografía. Para platicar de esto, hemos invitado el día de hoy al doctor Benito Nasif Hernández. Gracias, Benito, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Rosa María. Es un gusto y un honor estar aquí en este programa de IntelliJuris. Muchas gracias. Pues voy a dar una breve semblanza del doctor Benito Nasif. Él fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal Electoral en dos periodos, el primero de 2008 a 2014 y el segundo periodo de 2014 al 2020. También él actualmente es director de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas del CIDE. Y bueno, es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y tiene un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Y bueno, un poquito para introducir el tema, que ya nos conversará ampliamente Benito sobre el tema, simplemente para puntualizar algunas cosas que vamos a estar abordando durante esta charla. Recordemos que como en nuestro país no tenemos un instrumento de identidad que sirva para toda la población, tenemos una credencial de lector que en su momento surgió como un instrumento para dar certeza a quién era quien efectivamente iba a ejercer su voto, dar esta garantía de que la persona que fuese a votar, pues efectivamente fuera él, y está amparada, pues obviamente, en un padrón electoral, en una lista nominal, y el instrumento que tenemos, pues es una credencial de elector. Y esta credencial de elector al paso de los años se ha convertido pues en un instrumento de identidad. Es muy común que nosotros escuchemos a las personas decir antes, tengo mi IFE, o ahora dicen, tengo mi INE para cualquier trámite, incluso ante notarios, ante autoridades jurisdiccionales o en cualquier otro trámite, recibir programas sociales, etcétera. ¿Qué es lo que se pide? Se pide para identificarse pues una credencial de elector, el INE. Esto no es gratuito. Hubo a la par que surge la credencial de elector, pues hubo una reforma a la Ley General de Población y en un transitorio en 1992 se estableció que en tanto se emitía la cédula de identidad, pues en la credencial de elector iba a tener esta doble dimensión, ¿no? Servía para votar, pero también servía para identificarse. Y bueno, pues desde entonces ha habido varios intentos, varias iniciativas a lo largo de estos, pues ya 30 años, ¿no? Casi 30 años, por sacar una cédula de identidad. Se han dado diferentes iniciativas, no han prosperado. La credencial de elector sigue siendo este instrumento, pero lo cierto es que ahí hay un vacío porque también tenemos una población que no cuenta con este instrumento, que son los menores de 18 años, ¿no? Y pues el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la identidad
Y es así como surge ahora una nueva iniciativa que fue presentada en el Senado y que tiene como finalidad emitir una nueva ley de población, una nueva ley general de población. Y en esta ley general de población se establece que es obligatorio inscribirse en un registro nacional de población y que una vez que se inscriban, pues se tendrá una CUR con fotografía y que esta CUR con fotografía servirá como un instrumento de identidad para cualquier trámite ante cualquier autoridad. Y bueno, surge aquí precisamente por esto, pues los cuestionamientos si toda esta base de datos que implica tener un registro de población con biométricos de la ciudadanía, bueno, ya no solamente de la ciudadanía, sino de todos los mexicanos, en manos de un gobierno, independientemente del que sea, si es en manos de un gobierno, si esto no pone en riesgo, pues, nuestros datos personales, ¿no? Y también si esto no va a tener un efecto de desplazar en algún momento a la credencial del lector y que la gente ya no la utilice, ya no vaya por ella y haya un incentivo negativo en el sentido de no tener credencial y pues no voy a votar, ¿no? Entonces es como varias em, aristas que tiene esta problemática y para dialogar sobre ellas, pues tenemos, como ya les comentaba, al doctor Benito Nasif. Y bueno, Benito, a lo mejor sería importante porque de repente los mexicanos como que se nos olvida la historia y de dónde venimos, ¿no? O sea, es muy común pensar que siempre hemos tenido autoridades electorales eh, imparciales que hacen su trabajo para que los mexicanos podamos ir a votar y tener elecciones auténticas y libres, ¿no? Pero pues esto no tiene tanto en nuestro país. Tenemos básicamente, como comentaba, 30 años y también la credencial del lector pues tiene esta temporalidad, ¿no? Más o menos. Y sí sería importante como para las nuevas generaciones platicarles un poco de dónde surge y por qué surge y por qué es la importancia de este bien que hemos construido como mexicanos, preservarlo, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar un poquito el origen de la credencial del lector. Claro que sí, Rosa María. Muchas gracias. Eh, a lo largo de los 12 años en los que tuve el privilegio, la distinción de ser consejero electoral, primero del IFE y luego del INE, el Registro Federal de Electores fue para mí uno de las preocupaciones y de los temas a los que siempre dediqué una especial atención. Y en varias ocasiones fui presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores durante esos años me tocaron diversas crisis generadas por el intento de primero el gobierno del presidente Calderón, después el gobierno de Peña Nieto, y muy al final ya de mi segundo mandato ya como consejero del Instituto Nacional Electoral, el intento también del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por echar a andar una cédula de identidad, quitarle al INE la administración, la gestión y los esfuerzos que realiza para garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos y mexicanas y dárselo a la Secretaría de Gobernación. En esas tres ocasiones, la verdad es que esos intentos se frustraron porque, porque realmente la Secretaría de Gobernación no está preparada, ¿sí?, para ser el administrador
de la base de datos y de un sistema, no solamente la base de datos, sino todo un sistema para eh, eh, garantizar la identidad de los mexicanos, que va desde eh, eh, hacer el enrolamiento de las personas, las altas en la base de datos, cosa que el INE hace en sus módulos de atención ciudadana, que tiene en todo el país, más de 1000 módulos de atención y toda una experiencia acumulada haciendo eso. La Secretaría de Gobernación no los tiene, ¿sí? Este, eh, cuando ha intentado hacerlo, el resultado ha sido muy malo. Intentaron hacerlo durante el gobierno de Calderón con los menores de edad pues fue un gasto monumental de recursos públicos que al final, en vez de generar una base de datos con biométricos, terminaron generando biométricos que tuvieron que tirar a la basura, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Sí? Que esa es tu pregunta, ¿no? Originalmente, en el diseño de la ley, tanto electoral como de la Ley General de Población y también la Constitución, eh, se propuso un modelo que podríamos llamar un modelo europeo, tipo como el que tiene España o Francia, ¿sí? Y otros países europeos también, donde hay un ministerio que es típicamente el Ministerio del Interior, que es el que emite el carnet de identidad, como le llaman los españoles, eh, y que lleva un registro de toda la población que se está actualizando permanentemente. Y la autoridad electoral, simplemente a partir de la información que le proporciona ese Ministerio del Interior, construye la lista nominal. Entonces, en ese modelo, ¿sí?, no necesita la autoridad electoral poner módulos de atención ciudadana para hacer el enrolamiento. En México a eso le llamamos empadronamiento, porque eso, la inscripción en este registro nacional de población es obligatoria, ¿sí? Y es información que tiene la policía, tiene los sistemas el Ministerio del Interior, que se encarga de la gobernabilidad y de la seguridad del país. Ese era el modelo original. Nunca se había hecho, pero así lo establecía la Constitución antes de la emisión de la credencial para votar con fotografía, ¿sí? Cuando en 1992 el gobierno, en aquel entonces el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari y la oposición, particularmente el PAN, que era el que insistía en que necesitábamos una credencial para votar con fotografía, ellos ya la habían puesto en práctica porque en el estado de Baja California, que llevaban algunos años gobernándola, desde que Rufo había ganado la elección en 1989, el PAN insistía en que la única forma de evitar el fraude electoral era tener un padrón confiable, y acompañado de ese padrón confiable era una credencial para votar con fotografía, como ellos ya la habían puesto en práctica en Baja California. Y en las negociaciones, el gobierno del presidente Salinas, que se oponía originalmente a eso porque costaba mucho dinero, ¿sí? Terminó cediendo y le dan el mandato en 1992 al INE, ¿sí?, para poner en práctica la credencial, para darle una credencial con fotografía
a toda la población mayor de 18 años. Se dice fácil, pero es un reto de unas dimensiones brutales, si lo piensas, y la rapidez con la que la hizo el INE, el IFE en aquel entonces. Y como tú lo mencionaste, en la misma Ley General de Población, en un artículo transitorio, que es este famoso segundo artículo transitorio, se estableció que en tanto, ¿sí?, se creaba el Registro Nacional de Población y el Registro Nacional de Ciudadanos, y se emitía la cédula de identidad ciudadana, ¿sí?, la credencial con fotografía, para votar con fotografía, podría ser utilizada mediante convenios, ¿sí?, con instituciones públicas y privadas como medio de identificación oficial, ¿sí? Esa fue toda la fundamentación jurídica del uso de la credencial para votar con fotografía como medio de identificación oficial. Fue y sigue siendo transitoria, ¿sí?, desde ese momento. Pero los hechos se fueron imponiendo al derecho, en este caso, porque el INE, de manera muy exitosa, emprendió un programa para la credencialización de millones y millones de personas. Este fue un despliegue por todo el país, invitar a la gente a que acudiera a los módulos para tomarse la foto, para que diera sus datos, para que se fuera creando un registro con un biométrico en aquel entonces, que era la imagen, la fotografía del ciudadano. Y no sé si lo sabían en ese momento, pero con el tiempo queda claro que estaban atendiendo una demanda muy importante de la ciudadanía que no tenía en ese momento a su alcance un documento de identificación accesible. ¿Cuáles eran los que tenían? ¿Sí? Pues estaba obviamente el pasaporte, ¿sí?, pero la proporción de la población que tenía un pasaporte pues era muy pequeña. Estaba la licencia, y para la población masculina, parte nada más de la población masculina, estaba la cartilla militar. Todo lo demás, ¿sí?, la gran mayoría de las mujeres, la gran mayoría de la población de bajos recursos, sobre todo en zonas rurales, no tenía la forma de acreditar su identidad de manera legal y oficial, ¿sí?, para ir a abrir una cuenta del banco, para firmar contratos, ir ante el notario y realizar escrituras, en fin. Y llega el INE, lo ofrece, ¿sí?, lo pone a su alcance, genera confianza tanto en quienes le entregan sus datos como en quienes utilizan el documento emitido por el INE como un documento oficial, al grado que la licencia deja de ser utilizada, ¿sí? No porque haya una disposición legal que dejó sino porque en comparación con la credencial para votar, con todos sus mecanismos de seguridad y con los que se van añadiendo con el paso del tiempo, yo creo que esa es una historia interesante que hay que contar. Se vuelve algo confiable, ¿sí?, accesible, y que la gente empieza a aportar y a utilizar, y es la práctica que prevalece hoy en día. En un principio, siento que el INE no se daba cuenta de la importancia de este instrumento, y que al menos en el 2008, cuando yo llegué al INE, había todavía entre los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores la impresión de que la utilización de la credencial para votar como medio de identificación era algo accesorio y poco relevante, ¿no? Pero
Creo que no se habían dado cuenta, ahora lo sabemos y todo el mundo está consciente de ello, de que el hecho de que la credencial para votar sea un documento oficial de identificación es algo que premia a la ciudadanía por inscribirse en el padrón electoral y habilitarse legalmente para ejercer el derecho al voto. Y segundo también, de ponerse a disposición de la autoridad electoral para contribuir a la organización de las elecciones como funcionarios de casilla. Y al mismo tiempo el ciudadano sale con un documento que tiene un enorme valor para él, ¿sí? Ese valor se fue ampliando con el paso del tiempo, con la introducción de los biométricos. Probablemente en el inicio no se dieron cuenta de eso, pero con el paso del tiempo, realmente la credencial para votar con fotografía, pues fue una revolución silenciosa que les dio a mucha gente el instrumento para ejercer quizás un derecho básico, fundamental, que precede a los otros derechos, que es el derecho a la identidad, Rosa. Mm. Y bueno, la verdad es que esta labor titánica que hace el INE tiene oficinas en todo el país, tiene 300 juntas distritales y además módulos en en todo el país desplegados, que ha hecho que, no sé, anda alrededor de 100 millones, 90 y tantos, 98 millones y por ahí, no tengo el dato cierto de cuántos millones de mexicanos están inscritos, pero ya casi le andamos pegando a los 100 millones, ¿no? Sí, sí, Por sí. ahí. Entonces, esto te habla de la labor titánica que hace el instituto en esta credencialización de la ciudadanía, pero también, Benito, yo recuerdo que hay todo un aparato tecnológico atrás, hay todo Sí. un tema súper blindado en cuanto a tecnología, en cuanto a que no se vulneren los datos, en cuanto a las bases de datos. Y bueno, es impresionante ver ese monstruo que está atrás, ese monstruo tecnológico que está atrás de tener tu creencia. O Sí, sea, sí. que Pero más importante o tan importante como eso que mencionas, Rosa, hay un aprendizaje institucional de un enorme valor que, que se ha reflejado en la calidad reconocida internacionalmente de la base de datos del Registro Federal de Electores. En un principio, por ejemplo, déjame mencionar esta eh, pequeña historia, ¿sí? En un principio, el INE, porque pues quería llevarle la credencial a tanta gente como fuera posible para que pudiera ejercer su derecho al voto, ¿sí? En un principio el INE aceptaba testigos cuando el ciudadano que solicitaba su inscripción en el Registro Federal de Electores no contaba con un acta de nacimiento, ¿sí? Rápidamente descubrieron que esto era muy riesgoso, ¿sí? Sobre todo si estabas utilizando la credencial para votar como medio de identificación. Se iba a convertir en algo parecido a la licencia de conducir. Y entonces el INE corrige rápidamente y dice no más credenciales para votar si no están respaldadas, si el ciudadano que la solicita, ¿sí? No presenta, ¿sí? un acta de nacimiento que lo acredite como mexicano, emitida por el registro civil correspondiente, ¿sí? Entonces es un primer aprendizaje. Eh, eh, Otro aprendizaje importante se ocurre un poco más adelante con el problema de los duplicados, ¿sí? Empiezas a tener
ciudadanos que con una pequeña variación en el nombre, ¿sí? Pues pueden tener más de 2 registros en el Registro Federal de Electores. Y entonces se les ocurre, no es una ocurrencia, sino descubren una solución a ese problema, que fue la utilización de, antes el INE lo que hacía era, ponía a su personal a revisar las fotografías para tratar de identificar los duplicados. Había gente, sobre todo en las instalaciones del INE en Pachuca, ¿sí? Haciendo ese trabajo. Pero a partir del 2003, el INE empieza a invertir en la recolección de biométricos, la huella dactilar, que se digitaliza, ¿sí? Y empieza también, una vez que ya llega a un porcentaje significativo de cobertura de ciudadanos inscritos que tienen su registro bien acompañado de la huella dactilar digitalizada, tomó un tiempo, ¿sí? Y introduce motores de búsqueda para automatizar la identificación de duplicados y acelerar la depuración del padrón. Entonces, esto es un cambio de una enorme magnitud en el INE, en el IFE, de hecho, lo empezaron en el 2003, pero cuando yo llegué al IFE en el 2008, ya la cobertura que tenían los registros amparados por huellas digitales, perdón, digitalizadas, ¿sí? Ya tenía una cobertura significativa, ¿sí? Y podía, hoy en día es el 100%, ¿sí? El INE llegó relativamente rápido a ese 100% y pues se quitaron los duplicados. Eso, un segundo aprendizaje muy importante, Rosa, y que perfeccionó el Registro Federal de Electores. También otro problema que se detecta, que el número de personas inscritas en el Registro Federal de Electores empieza a crecer y crecer y crecer de manera muy rápida, al grado que para el 2000 empieza a rebasar las estimaciones de las personas mayores de 18 años hechas con el censo, ¿sí? Y la razón de eso es porque por un lado tenías el problema de los duplicados, por otro lado tenías defunciones que no permitían que no las podías dar de baja del padrón, del padrón electoral. Y también a propuesta del Registro Federal de Electores, los legisladores introducen una medida muy importante, que es el límite a la vigencia de la credencial. La credencial, a partir de la reforma de 2008, empieza a tener un límite de 10 años, ¿sí? Y esa fue una medida muy importante también, porque obligó a la gente a regresar a los módulos de atención, a renovar una credencial que ya había perdido vigencia, ¿sí? Y eso le dio, ayudó a renovar el padrón electoral. Y más adelante, en la relación con los bancos, ¿sí? El INE lo que hacía era, le daba mensualmente los números de las credenciales que estaban vigentes de la lista, que estaban en la lista nominal a los bancos, y acudieron los bancos al INE, nos dijeron, está creciendo de manera exponencial el fraude de identidad, el robo de identidad con fines de fraude financiero, ¿sí? Y entonces el INE empezó a construir una solución que fue la autenticación utilizando las huellas dactilares, automatizada, toma segundos realmente,
para los bancos que firmaran convenio con él. Lo empezamos a hacer en primer lugar con Banamex. Hoy en día es obligatorio para todos los bancos, para abrir una cuenta, ¿sí? Y para cierto tipo de trámites en los bancos, tienen que autenticar la identidad del ciudadano con su huella dactilar. Debe coincidir el nombre, el número de credencial, con un biométrico que es único de cada ciudadano. Entonces, ese fue otro aprendizaje muy importante. Y han seguido, por lo que sé, ya están utilizando, además de la huella dactilar, el reconocimiento facial, ¿sí? Lo han utilizado en diferentes ejercicios. La última vez que fui presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, estábamos firmando convenios con la banca digital, porque ellos atienden a sus clientes sin que acudan a ventanillas. Entonces no pueden recabar huellas dactilares, pero sí pueden utilizar el reconocimiento facial y contrastar la fotografía que ellos recaban con la que tiene el Registro Federal de Electores y confirmar si esa persona que dice llamarse fulana de tal realmente está registrada en el INE con ese nombre y con esos datos, ¿sí? Y coinciden exactamente. Entonces, realmente el INE ha estado siempre un paso adelante, mientras que la Secretaría de Gobernación, desde 1992, no ha hecho realmente nada. Lo único que ha hecho ha sido crear la CURP, ¿sí? Pero si te das cuenta y viendo tu credencial, es muy fácil, la CURP ya está integrada en todas las credenciales para votar. El porcentaje de credenciales para votar que ya tienen la CURP biométrica ya es una realidad para población mayor de 18 años en este país. Y lo más importante, las coberturas de la credencial para votar con fotografía hoy en día rondan por el 93, 94%. Entonces, la gran mayoría de la población mexicana tiene una credencial para votar con fotografía y está integrada a un sistema que permite la autenticación de su identidad utilizando biométricos. Esto que nos acabas de platicar es súper importante y lo ejemplificas muy bien. Simplemente vamos a ventanilla, a un banco, queremos hacer cualquier trámite. Lo primero que nos piden es que entreguemos nuestra credencial de lector y que pongamos nuestra huella digital. Y de repente no hilamos, no conectamos que lo que está haciendo el banco es verificando que efectivamente seamos nosotros quienes estamos ahí. Y es un trámite que hacemos de manera cotidiana, que no dimensionamos como mexicanos la importancia de esa credencial que estamos presentando, pero además de que pueden verificar con nuestro biométrico, ¿no? Exactamente. O sea, Y no hay ninguna transferencia de datos. Eso es una cosa también muy importante porque lo analizamos, lo discutimos, lo sometimos a la revisión del INAI, que tiene el mandato de protección de datos personales. Les dijimos, ¿podemos hacer esto? E hicieron todo un dictamen de afectación de datos personales y su dictamen fue favorable de que podían. ¿Por qué? Porque el INE no transfiere datos, nada más te dice si coincide, no coincide. Los bancos no se quedan con ningún dato que tenga el INE, salvo los que voluntariamente el ciudadano quiera darles, ¿no? De hecho, al gobierno del presidente Calderón primero, pero especialmente al de Peña Nieto, porque ya teníamos para entonces la cobertura, le dijimos, bueno, a la Secretaría de Gobernación, tú puedes prestar este servicio, ¿sí? Sin necesidad de que yo te dé los datos del padrón como INE, ¿sí? Y puedes realizar tus funciones regulando que todas las dependencias del gobierno federal, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores que emite el pasaporte,
autentiquen la identidad, no solamente tomen la credencial para votar y tomen sus datos, sino autentiquen la identidad y utilizando los datos del INE sin que haya transferencia, pero no quisieron. ¿Sí? Ellos siempre han querido, es una razón pues, de poder, de tener más presupuesto. Ellos han querido hacer lo que ya hace el INE y que el INE hace muy bien, la verdad, y cada vez mejor, porque ha desarrollado la experiencia, ha capacitado al personal, tiene la confianza de la ciudadanía y es la envidia de la Secretaría de Gobernación que tiene las atribuciones, ciertamente, pero no tiene la capacidad, ¿sí? Que sí ha construido el INE. Y el INE le ha ofrecido, bueno, móntate sobre mi infraestructura, sin que yo te transfiera los datos, brinda el servicio. Pero no han querido, ¿sí? No han querido. Y ahora, pues, viene esta nueva intentona, ya en el invierno, ni siquiera el otoño de este gobierno, ¿no? En su último año, para crear un nuevo instrumento a partir de cero, con un costo enorme, ¿sí? Porque no es solamente lo que cuesta emitir el plástico, ese es un aspecto muy importante. Eso es realmente la parte más barata, la menos costosa, es tener toda la infraestructura de los módulos de atención, ¿sí? A donde llegan los ciudadanos a dar altas, bajas, reposiciones, corrección de datos personales, renovaciones, que tienes que atender a la ciudadanía y construir eso toma tiempo, desarrollar la capacidad es a partir de la experiencia que no tiene, como lo demostró cuando hizo este intento de emitir la cédula para menores, que es un intento que lamentablemente naufragó, porque es una parte de la población mexicana que no está atendida y hay que atenderla. Y créeme, Rosa, que si ese mandato, como se lo sugerimos, se lo hubieran dado al INE, ¿sí? Los menores de edad en este país ya tendrían su cédula de identidad, ¿sí? Pero creo que ha faltado la visión de trabajar conjuntamente con el INE, en vez de tratar de quitarle al INE lo que el INE hace, creo que bastante bien. Pero también hay un tema, Benito, sobre la seguridad. Y bueno, el INE también ha tenido por ahí el tema de que pues encontramos de repente noticias de que el padrón electoral encuentras en Tepito o lo encuentras en no sé dónde, ¿no? Pero aquí es una cosa importante que a lo mejor habría que platicarles a nuestra audiencia, que hay todo un mecanismo de vigilancia del padrón electoral, que tenemos cortes, se dan ciertos cortes que los partidos políticos pueden revisar el mismo, que una vez que lo revisan, pues entonces sí, ya se emite la lista nominal de electores, ¿no? O sea, ya se van teniendo como cortes y revisiones, pero también que esto permite que no necesariamente lo que está en el mercado negro, que puede haber alguna fuga por ahí que se han dado, no necesariamente es la información actualizada con la que cuenta el instituto. Y esto permite, pues muchas veces al instituto darse cuenta de esas, ¿cómo le podríamos llamar? Filtraciones, o incluso en algún momento, pues se pensó que a los partidos políticos no se les podía dar el acceso, ¿no? Porque por ahí podía haber una fuente sin hacer alguna alusión de que fuesen ellos, pero podía haber ahí una fuente de que se pudiera estar ahí,
fugando la información. Se abrieron incluso procedimientos ordinarios sancionadores contra algún partido político por el uso indebido del padrón electoral. O sea, hay una serie de cuestionamiento, bueno, así como ha tenido mucho éxito en esto que nos platicas, también lo cierto es que sí ha habido momentos de crisis en cuanto al resguardo de la información y se han dado ciertas momentos en los que pues podemos tener noticias de estos temas, pero y que también se ha identificado en ocasiones algún partido político y se ha iniciado procedimientos contra estas situaciones, ¿no? Sí, esto que mencionas es muy importante, Rosa, Sí. y yo lo pondría en el marco de este aprendizaje, ¿sí? Porque a mí me tocó pues ser parte de él, ¿sí? Durante mi periodo como consejero. Eh, me tocaron varias crisis, así yo las llamaba, provocadas por filtraciones del padrón electoral y cuando la gente del Registro Federal de Electores hacía el peritaje de la información que se estaba ya sea vendiendo en, en algunos portales de Internet o que se estaba difundiendo en, también por Internet. Lo que descubría era que eran copias de la lista nominal que se habían entregado a los partidos. ¿Por qué el INE se las entregaba a los partidos? Primero porque tiene un mandato legal, los partidos hacen el labor de vigilancia sobre el padrón electoral, eso está establecido desde la propia Constitución y desarrollado aún más en la ley. Y hay un órgano que se llama la Comisión Nacional de Vigilancia, donde están las representaciones de los partidos, cuya función es precisamente vigilar la confianza en el padrón. ¿Sí? Y ellos pues constantemente están haciendo pruebas, cruces, etcétera, para ver si hay duplicados o qué problemas puede tener el padrón electoral y la lista nominal. Y la ley establece que antes del proceso de una elección, que le tienes que entregar al INE, perdón, a los partidos políticos, una copia de la lista nominal y el INE pues, se las entregaba, les entregaba todos los datos a los partidos políticos que estaban esencialmente, yo alguna vez pregunté, ¿y por qué no? Y espero que la huella dactilar no la entreguen. Y dice, bueno, no la entregamos pues porque no nos la solicitan, pero si nos la solicitaran. Y hicimos después de que descubrimos que esas copias los partidos políticos no tenían el debido cuidado en su resguardo, ¿sí? Y se han sancionado con multas millonarias a diversos partidos políticos por sus descuidos en esas copias y que terminaban en manos de gente de manera ilegal, ¿sí? Empezamos a tomar medidas en el INE. Las primeras medidas que se tomaron fue ponerle una huella a las copias que se entregaran para poder identificar el partido el cual había sido el responsable de la filtración del padrón. Y por eso pudimos sancionar a varios partidos, porque antes de eso no podíamos sancionar a los partidos porque no sabíamos cuál había sido el listo que había pues, de manera ilegal pues compartido, ya sea por alguna remuneración o vendido el padrón. Y después hicimos un estudio muy cuidadoso de la ley para no entregarle a los partidos políticos, salvo lo que estrictamente decía la ley. Y descubrimos que la ley
nos permitía conservar muchos datos de la lista sin tener que entregárselos en discos a los partidos y entonces hicimos un ajuste a alineamientos. Los partidos políticos se opusieron con todo, ¿sí? Y el tribunal nos confirmó este acuerdo y hoy en día afortunadamente es una práctica. Solo se les comparten ciertos datos, ¿sí? Eh, eh, ha servido eso para frenar las filtraciones del padrón. Desde que aprobamos ese acuerdo en 2015, ¿sí? Que yo sepa, de lo único que nos hemos enterado es de viejas copias que de pronto aparecen, pues ciertamente están ahí, pero las versiones actualizadas del padrón electoral no han salido en filtraciones. Creo que ha servido, ¿sí? Y como te dije desde un principio, es parte del aprendizaje, parte de la acumulación de experiencia que el personal del INE, que son técnicos altamente capacitados, Rosa, pues ha puesto en práctica. Esa es la verdad. Y cada vez cuida mejor los datos personales. En el caso de que se llegara a crear este registro nacional de población con datos biométricos, ellos estarían empezando prácticamente desde cero, ¿sí? Con enormes riesgos que yo creo que son innecesarios correrlos, precisamente porque ya el INE sabe cómo hacerlo, puede hacerlo, ¿sí? Y lo está haciendo. Uno de los temas que veo con mayor recurrencia ahorita, viendo un poco las comentarios del chat y las preguntas, pues están precisamente en la seguridad de los datos biométricos, ¿no? De recabar este tipo de datos y de que no se haga un mal uso de los mismos. Hay comentarios de que no tengan solamente como un tema de un botín político, ¿no? O de otra naturaleza. Pero también, o sea, bueno, esta seguridad que ha logrado el instituto con los datos biométricos, también, por ejemplo, estamos en una crisis en nuestro país con el tema de las personas desaparecidas, con el tema de identificar tantas eh, personas que han perdido la vida y que no saben quiénes son, ¿no? Y de repente, pues esta base de datos con biométricos, pues puede ser un gran instrumento para esas personas que están buscando a sus familiares puedan tener certeza de que esas personas o ese cuerpo que les están entregando efectivamente es de su familiar. Ese es un tema que no se ha explorado, Benito, y que es un tema muy doloroso en nuestro país por lo que estamos atravesando y que, no sé, si tenemos el derecho de la identidad, pues el derecho de la identidad no solamente es en la vida, también es cuando estemos muertos, ¿no? Que sepamos dónde estamos, ¿no? Nos identifiquen. Entonces, este es un tema muy, muy complejo que bueno, no sé, a mí cuando veo lo de la CUR con fotografía y veo que pueden tener biométricos, pienso también en una parte positiva, ¿no? En una parte de que se le podría dar un uso correcto, un uso positivo, un uso que viniera a ayudar a todo pues este tema de búsqueda y de identidad pues de las personas desaparecidas en nuestro país, ¿no? Claro. Déjame decirte que es algo que hace el INE, ¿sí? Hace ya varios años, por iniciativa de Lorenzo Córdoba, se firmó un convenio para asistir mediante los multibiométricos, los motores de búsqueda de multibiométricos del INE en la identificación de cadáveres para relacionarlos con
o con personas desaparecidas. Y al menos hasta hace algunos años era un programa del INE que estaba pues dando algunos resultados, ¿no? Ayudando a la gente eh, eh, a identificar, encontrar a sus familiares. Recibían la triste noticia de que pues era uno de estos cadáveres a los cuales se les habían eh, eh, recolectado las huellas dactilares y que se podía hacer el contraste con los registros del Registro Federal de Electores. Y algunos hits que tuvieron en aquel entonces mostraron que el programa tenía una utilidad y yo esperaría que se siguiera realizando. Hace un momento estaba viendo que hablaban de esquemas de cooperación con la Secretaría de Gobernación. Este es uno de ellos. Y sí se firmó y hasta donde yo estoy enterado, estaba dando muy buenos resultados. O sea, no solamente con los bancos, también se ha hecho con los notarios, donde ocurren muchos fraudes de identidad. Creo que si hubiese mayor colaboración por parte del gobierno federal, de los gobiernos locales, estos servicios que se pueden dar a través del Registro Federal de Electores para garantizar el derecho de la identidad de las personas, pues pudieran llevarse todavía mucho más lejos, Rosa. Pero ha habido, creo, pues cierto recelo, cierta ceguera en vez de promover la colaboración con el INE, el gobierno federal parece más interesado en quitarle al INE la administración de los servicios de identidad, ¿no? Hace un momento también notaba entre las preguntas, bueno, es que hay muchas credenciales falsas. En algún momento de reflexión estratégica dentro del Registro Federal de Electores, bueno, obviamente estábamos conscientes de ese problema y entonces teníamos que ver qué hacemos, ¿sí? Y habíamos visto como algunos países, ¿sí?, habían invertido en el plástico, ¿sí? Le habían metido cada vez más candados de seguridad y más candados de seguridad. Pero otros países, y eso era donde estaban teniendo mejores resultados, en vez de invertir en el plástico, inviertes en biométricos, motores de búsqueda, ¿sí?, y servicios de autenticación, ¿sí? Identificamos que esa era la tendencia. Y la verdad es que el INE, en vez de... el plástico cumple con todas las características de un documento de identificación. Pero teníamos que plantearnos si meterle un chip, por ejemplo, ¿no?, a la credencial para votar era costoso, si era más conveniente invertir en el chip, ¿sí?, o seguir perfeccionando nuestro uso de biométricos para la autenticación automática. Y el INE creo que optó por el camino correcto o el mejor camino, ¿sí?, en vez de tener un plástico cada vez más caro con más cosas, tener un servicio de autenticación más fiable, más completo, que hoy en día, además de las huellas dactilares, incluye el reconocimiento facial, ¿no? Insisto, esa es otra parte del aprendizaje que es algo de lo cual creo que debemos sentirnos orgullosos de nuestro Registro Federal de Electores, porque es un equipo de gente que siempre está aprendiendo, que siempre está buscando cómo perfeccionar no la credencial para votar con fotografía, sino el Registro Federal de Electores
como, y ponerlo al servicio de la sociedad. Bueno, hemos como visualizado como algunas formas en las cuales no sería necesario duplicar estos instrumentos, ¿no? Una es, pues, poner a disposición esta gran base, no que se la lleven, sino que tengan acceso a ella como lo hacen los bancos, los notarios, etcétera, y que cumplan con sus funciones y emitan su cédula de identidad, ¿no? No Y ahí, tienes que duplicar lo que ya el INE tiene. o sea, ya Es tienes, bastante fiable. le entras, ¿no? O sea, yo no he escuchado eso en las discusiones. O sea, esta forma de colaboración o, bueno, o en algún momento es, no, el INE solamente tiene que mantenerse la credencial del elector. Y no vemos que podríamos tener esta, se me parece muy interesante lo que señalas, darle acceso en esta forma, no que controle la base de datos, que es lo importante y lo que resguarda el valor que tiene el instituto, como la guarda cuidadosa que tiene el INE de esta información de los mexicanos, pero sí facilitarle que se cumpla con la obligación que se tendría de garantizar el derecho a la identidad en algún momento por parte en este caso, del Estado, aunque también el INE es parte del Estado, ¿no? También podríamos decir eso. Absolutamente, sí. Sí. Y Digo, ellos, lo que ya ellos llaman la curva biométrica es una realidad. El INE la tiene. sí, Tiene la CURP relacionada con datos biométricos, sí, las huellas dactilares y la fotografía. ¿Sí? Eso ya existe. No tienes que crearlo. ¿Sí? Eh, sí, ya está. y, y ahora lo que tienes que hacer es utilizarla para prestar los servicios que la ley te dice que tienes que prestar como Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Y Y eso es, tema de lo hemos puesto sobre la mesa. y en el Eh, tema eh, también en negociaciones con ellos, en conversaciones con ellos. Podemos hacer esto, ¿qué les parece? Y por alguna u otra razón no han querido. Quienes sí quisieron, ¿sí? Fue la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una importante medida que fue una circular obligando a los bancos, dio un plazo, hicimos los estudios, firmamos los convenios con los bancos, pero fue porque el secretario de Hacienda dio las instrucciones de que esto no podía seguir, el fraude venía creciendo de manera exponencial y querían saber si teníamos alguna forma de ayudarlos. Cuando les mostramos todo lo que teníamos, ¿sí? En el INE, en el Registro Federal de Electores, se quedaron sorprendidos de que estábamos listos cuando lo quieren. ¿Sí? De hecho, ya lo estamos haciendo con Banamex. Que fue el primer banco que de manera individual llegó con nosotros. Pero no se había hecho antes, pues porque la misma comisión, porque los mismos, la asociación de bancos no parecía tener mucho interés, eran los bancos individuales. Y afortunadamente la Secretaría de Hacienda dijo, no va a ser voluntario, van a tener que hacerlo, ¿sí? Porque esto se está saliendo totalmente de control. Y creo que fue una decisión atinada. Y hoy en día el INE está en posición de ir un paso más adelante. Se firmaron convenios con la banca digital ya para ofrecer la autenticación utilizando el reconocimiento facial. Entonces, creo que la infraestructura, la experiencia, el conocimiento, el aprendizaje no hay que tirarlo por la borda, hay que aprovecharlo. La Secretaría de Gobernación creo que debería de ver menos al INE como un enemigo, o como alguien que está haciendo lo que ellos deberían hacer, y ver cómo puede colaborar con el INE
para hacer lo que son sus mandatos, sus atribuciones, para realizar sus atribuciones, sin tener que volver a hacerlo todo desde cero, volver a gastar, volver a entrar a ese camino de aprendizaje, de cometer errores, porque el INE lo está haciendo ya, lo hace bien, ¿sí? Y está siempre corrigiendo, ¿sí? Hay muchas historias que te podría contar de las medidas correctivas que se van haciendo paulatinamente conforme se detectan los problemas. Dentro del Registro Federal de Electores hay toda un área que está constantemente aplicando inteligencia de negocios y minería de datos para detectar cosas sospechosas en los módulos de atención ciudadana, tomar medidas preventivas, correctivas, tienes que estar vigilando tus módulos de atención ciudadana constantemente. El INE ha aprendido a hacerlo, sí, ha aprendido a hacerlo y eso no se puede reconstruir, eso no se puede construir de la noche a la mañana, sí, es un activo histórico de los mexicanos que lamentablemente por cierta ceguera o por una miopía política no se ha aprovechado plenamente. Esto que acabas de comentar sobre el aprendizaje de los movimientos atípicos, ¿no? Que de repente el turismo electoral, ¿no? De repente había de Campeche se iban a Yucatán y viceversa, ¿no? O sea, bueno, por poner un ejemplo, de algunas entidades. Lo empezó a hacer el INE para tratar de contener y evitar el problema del turismo electoral, pero fue descubriendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, fue descubriendo que en estados como Chiapas, ¿sí? Los trámites con actas de nacimiento extemporáneas, ¿sí? Son inusualmente altos, particularmente dentro de ciertos municipios, ¿no? Y lo que descubre es que hay registros civiles, ¿sí? Coludidos con traficantes de indocumentados, ¿sí? Que les entregan un acta de nacimiento mexicana extemporánea, ¿sí? Y que con eso van y sacan su INE y se vuelven mexicanos, entre comillas, sin tener que haber seguido el camino de la naturalización, ¿no? Son migrantes, pues de origen centroamericano que cruzan ilegalmente la frontera y que puede haber ahí algún esquema. Todas esas cosas saltan con la minería de datos que hace regularmente. Buscamos al Instituto Nacional de Migración para tratar de ver qué podíamos hacer juntos, pues para evitar que esto sucediera. Y tampoco hubo, yo lo hice personalmente cuando era presidente de la comisión, los buscaba, tratemos de encontrar una solución para el tema. El INE terminó haciendo un procedimiento especial para actas extemporáneas, nada, con tal de tratar de contener este problema, que es un problema real, sí. Claro. Pues ya estamos en la recta final, ya estamos cerrando, Benito. Hay bastantes inquietudes, obviamente, sobre el tema, pero a manera de conclusiones, y en esta hora de reflexión que hemos estado escuchándote y platicando sobre el tema, yo me quedaría
con un tema de duplicarías esfuerzos, duplicarías estructuras, desaprovecharías un conocimiento institucional ya histórico que tiene el INE y con todos estos aprendizajes que se han dado en el manejo precisamente de nuestros datos. El INE cuenta con la estructura para hacerlo, o sea, podría tranquilamente sin ninguna duplicidad facilitarles que entraran o que conocieran, cumplieran sus funciones y yo resguardo, ¿no? Y también estaría capacitado o tendría la capacidad para presentar la credencial para menores, ¿no? Que ese sí es un tema por ahí. ¿Alguna, en el caso de que esto avance, bueno, aparentemente se detuvo el dictamen de esta ley, pero en el caso de que esto avance, ¿qué tendríamos que exigirle a los legisladores como mexicanos para, pues para garantizar precisamente este bien preciado que es nuestra credencial de lector? O sea, yo lo que le exigiría a los legisladores es que se exploren vías distintas para que a través de la legislación se aproveche lo que ya existe, lo que funciona bien, se preserve y se generen mandatos específicos, sobre todo a la Secretaría de Gobernación y a otras entidades del gobierno federal, incluso gobiernos locales, para que se coordinen con el INE y aprovechen los servicios que el INE ya puede prestar. A mí me gustan los ejemplos, ¿no? Uno de los grandes temas con la CURP es que hay muchas más CURPS que personas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay muchas actas de nacimiento, hay personas con más de un acta de nacimiento. Ellos lo saben, ¿sí? Que su base de datos de CURPS es una base de datos que tiene un montón de registros espurios, ¿sí? El INE, ¿sí? Tiene relacionados la CURP con personas reales, ¿sí? Que le han entregado su huella dactilar y tiene la fotografía de esas personas, ¿sí? La base de datos puede servir para depurar la de la CURP, ¿sí? Y tener una base de datos del registro único de población real y no esa cosa que actualmente tienen, que realmente no utilizan, ¿sí? Eh, eh, no necesitas combatir al INE, ¿sí? Más bien tienes que trabajar con el INE y respetarlo además, porque el INE no es una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Y eso es bueno, que no lo sea, ¿sí? Porque el INE tiene ya sus procedimientos y tiene que cuidar la privacidad de sus datos. No puede compartirlos y, oye, entrégamelos, ¿no? Como quiso al principio este gobierno, como también quiso el gobierno de Peña Nieto, pues porque ya el marco jurídico afortunadamente cambió. Ya no puede, o sea, ya no puede decir, oye, tú estás obligado legalmente a dármelo. Y nosotros estábamos preparados para combatir en el momento en que nos los requirieran, porque esa disposición jurídica es un anacronismo, ¿sí? Entonces, el camino de ahora yo creo que para la Secretaría de Gobernación y para el gobierno federal y los gobiernos estatales es en el de la cooperación con el INE para tratar de darle un mejor servicio a los mexicanos en garantizar el derecho a la identidad, ¿sí? Sin tener que eh, gastar millonadas y volver a empezar desde cero. Muchísimas gracias, Benito. La verdad ha sido una gran charla. Tuvimos muchísima audiencia, está muy activo el chat
pero en general hemos contestado las preguntas que se han estado poniendo en el mismo. A mí no me resta más que agradecerte, en verdad, por esta charla tan ilustrativa. Nos has dado mucha luz sobre lo que realmente está detrás de una credencial, ¿no? O sea, porque pareciera que nuestro plastiquito no tiene tanta importancia, pero nuestro plastiquito tiene atrás todo una infraestructura y sobre todo tiene un valor institucional y un valor de resguardo de nuestros datos personales que está en una institución confiable. Entonces te agradezco muchísimo tus charlas y bueno, esperamos tenerte nuevamente muy pronto de invitado con otro tema, que nos puedas ahí volver a hacer el favor de acompañarnos. Les agradezco mucho a todos y todos por acompañarnos en este espacio. Y bueno, dentro el siguiente programa lo tendremos por ahí el tercer miércoles de noviembre y pues hablaremos un poco sobre las personas, bueno, sobre el voto a distancia, sobre el voto adelantado, ¿no? De las personas que están en estado de postración o de las personas que están en prisión preventiva y también de los mexicanos en el extranjero. Es un poquito lo que vamos a hablar el siguiente programa, se los adelantamos de una vez para que se vayan apuntando y nos reserven el espacio para platicar con nosotros. Les agradecemos mucho, Benito, muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, Rosa. Muy buenas noches.